En el estudio de hoy vamos a aprender un poco acerca del Tribunal de Cristo. ¿Qué es este evento y qué dice la Biblia acerca de él? Primero vamos a dar una definición de qué es el Tribunal de Cristo y también vamos a leer 2 Corintios 5:10, que es el pasaje donde está basado este estudio. Dice 1 Corintios 5:10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, y con los avaros, y con los ladrones, y con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno de ellos, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre nosotros. Entonces, este pasaje habla acerca de un caso de inmoralidad que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y aquí es donde el apóstol Pablo nos habla y menciona lo que es el Tribunal de Cristo. Pero hay más pasajes que hablan al respecto. Las Escrituras nos dan una razón para no juzgarnos unos a otros, porque todos compareceremos ante el Tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Esto está en Romanos 14:10. Ninguno de nosotros está calificado para ser juez, solo el Señor Jesús está calificado, y todo juicio le ha sido confiado a Él. En Juan 5:22 nos habla de aquello. Algún día todos compareceremos ante el Tribunal de Cristo. El Tribunal de Cristo se refiere a un tiempo en el futuro cuando los creyentes darán cuentas de sí mismo a Cristo. Esta es la clara enseñanza de las Escrituras, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. La advertencia es para los cristianos, no para los incrédulos. Como Jesús en su parábola enseñó y dijo, el rey va a volver y en ese momento pedirá cuenta a sus siervos. El tribunal de Cristo es diferente al juicio del gran trono blanco. Este será el juicio final de los impíos antes de ser arrojados al lago de fuego. En Apocalipsis 20:11 al 15 nos habla de esto. Los que comparecerán ante el gran trono blanco serán los incrédulos, y los creyentes van a comparecer ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no determina nuestra salvación. Ese asunto quedó resuelto por el sacrificio de Cristo a favor nuestro y nuestra fe en Él. Todos nuestros pecados son perdonados y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesús dijo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tendrá vida eterna y no verá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que los creyentes están seguros en Cristo, pero todavía deben comparecer ante el tribunal de Cristo. Este será un tiempo de examen y un tiempo de recompensas. Jesús examinará nuestras obras que hicimos con los recursos que Dios nos dio y determinará si hemos sido fieles o no, si nos sometimos al Espíritu Santo o no, o si buscamos honrar a Cristo y llevar su obra por el mundo o no. Si es así, tendremos una recompensa, pero si hemos descuidado las oportunidades de servir al Señor, sufriremos la pérdida de la recompensa. Pablo compara nuestro servicio cristiano con la construcción de un edificio. Entonces, este tribunal no es para salvación ni para perdición, sino simplemente es para recompensar a cada creyente según su obra. Algunos van a ser recompensados mucho, algunos poco y algunos nada. Bien, entonces empecemos con lo que es este estudio. Nuestra vida es comparable con una carretera. Una carretera generalmente tiene un inicio y generalmente tiene un destino, que es un fin. Y nosotros vamos caminando por esta carretera de la vida. Algunos quizás ya están por llegar, otros están iniciando, otros quizás ya están a medio camino, pero todos circulamos por esta carretera de la vida. ¿Cuál es la esperanza de vida en nuestros países? En Bolivia, por ejemplo, hasta el 2017, los varones vivían hasta los 68 años y las mujeres hasta los 73
años. Ese es más o menos el promedio de esperanza de vida. Entonces, no tenemos mucho tiempo de vida, no tenemos 200, 300 años para poder disfrutar la vida quizás o para poder trabajar en la obra del Señor. Entonces debemos administrar bien nuestro tiempo. Ya sea que seamos hijos de Dios o no, todos llegaremos a este punto. En Hebreos 9:27 nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, seamos cristianos o no, todos vamos a llegar al punto de morir alguna vez. Algunos lo van a hacer más pacíficamente, otros lo van a hacer quizás con sufrimiento. En realidad no sabemos, ¿no? Y Dios ha ocultado cómo va a ser nuestra muerte en nuestro entendimiento. Entonces había un hermano que siempre oraba al Señor y decía, Señor, cuando yo muera quiero que tú me avises, ¿no? Antes de llevarme. Quiero que tú me avises la hora en que tú me vas a llamar a tu presencia. Y este hermano vivía su vida tranquilamente. De repente su vecino de al lado murió. Luego murió el vecino del frente, luego el vecino del costado y luego al final murió él, ¿no? Pero él en su oración siempre le pedía al Señor y le decía, Señor, tú dime cuándo voy a morir. Pero al final, al parecer Dios no le dijo, ¿no? Cuando llegó al cielo, dice este hombre, le cuestionó a Dios y le dijo, Señor, pero tenías que avisarme cuándo debería morir, ¿no? Y Jesús, el Señor le dijo, han muerto tus vecinos de las casas de alrededor, obviamente que era tu hora, ¿no? Ese era mi aviso. Entonces en realidad no sabemos cuándo vamos a morir, pero sin embargo sabemos que ese evento va a pasar. Nosotros a veces nos engañamos a nosotros mismos y queremos pensar que ese evento está muy lejos, pero en realidad está más cerca de lo que nosotros creemos. El juicio entonces, el juicio del gran trono, el juicio o el tribunal de Cristo es un juicio para los salvos. Y para los inconversos, este juicio será diferente. Este juicio para los inconversos será el juicio del gran trono blanco. Pero sin embargo, este juicio, que es el tribunal de Cristo, será solamente para los hijos de Dios, aquellos que ya están en la presencia del Señor y los que vamos a subir en el rapto. Ahora, ningún cristiano se librará de este evento. En Romanos 14:10 dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos seremos juzgados. Entonces, aquella persona que piensa y dice, no, yo no voy a ser juzgado o tengo mucho dinero que voy a pagar para saltarme la fila o algo así, entonces con Dios no hay eso, ¿no? A Dios no le podemos sobornar. Entonces, imagínense, va a ser un juicio que va a durar millones de años o miles de años porque son millones de personas. Y todas las personas van a ser juzgadas por su vida desde el inicio hasta el final de su vida. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con nuestro tiempo? ¿Qué es lo que hemos hecho con aquellos dones que Dios nos ha regalado? ¿Hemos trabajado realmente para Él o hemos perdido el tiempo? Entonces, el Señor nos juzgará por estas cosas. Entonces, por esto es importante que nosotros, como hijos de Dios, seamos hijos trabajadores, que trabajemos para Él, para su gloria y honra. Ahora, como este tiempo va a durar muchos años, cientos o miles de años, la Biblia dice, un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Entonces puede ser que este juicio dure días, porque para el Señor el tiempo realmente es muy diferente como nosotros lo percibimos. Y en realidad, cuando estemos en este tribunal, el tiempo será también diferente. ¿Dónde y cuándo será el tribunal? Es otra pregunta que nosotros nos hacemos. La Biblia es clara y dice que el tribunal va a ser en el cielo y este evento va a ser después del rapto. Luego del rapto de la iglesia, en el mundo pasará lo que es la gran tribulación y en el cielo será el tribunal de Cristo para entrar a las bodas del Cordero. Entonces este evento va a ser en el cielo y va a ser después del rapto de la iglesia. Seguro escucharon la frase que dice que nuestras vidas están siendo registradas en lo que es el cielo. Esta frase es muy común y se ve en algunas ilustraciones, ¿no? Donde ángeles están registrando nuestra vida desde un principio hasta un final. Por eso, delante de Dios no hay nada que nosotros podamos ocultar. A veces las personas viven quizás ocultándose, cometen adulterios, fornicación, robo, etc. y se ocultan, ¿no? Pensando que
pueden burlar quizás a la ley humana que tenemos aquí, pero a la ley del cielo no se puede burlar, ¿no? La mirada del Señor atraviesa paredes, techos, ropa, etc. La mirada del Señor lo conoce y lo ve todo. Entonces no podemos burlar a Dios. Él sabe todo lo que hacemos y aún lo que nosotros pensamos. Apocalipsis 20:12 nos dice también: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Entonces, las personas serán juzgadas por sus obras. Ahora es interesante señalar que aquí en Apocalipsis dice que los libros fueron abiertos. ¿Cuáles son esos libros? Se especula que los libros que se van a abrir son los 66 libros de la Biblia. La palabra del Señor dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, los libros de la Biblia serán aquellos libros por los cuales Dios nos va a juzgar. También dice que otro libro fue abierto, y este es el libro de la vida, donde están escritos los nombres de las personas que aceptaron al Señor Jesús. Pensemos en un momento en el sacrificio de Jesús. En Hebreos 12:2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, que es el autor y es el consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, el Señor Jesús pagó un sacrificio muy grande por nosotros. El Señor Jesús dio su vida y derramó su sangre para que nosotros seamos salvos de la ira, para que nosotros seamos limpios de los pecados. Entonces, el Señor ya pagó por nuestros pecados, por lo cual este juicio no va a ser para condenación, sino va a ser respecto a nuestras obras. La Biblia también dice, en Hebreos 10:17 dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que es de su carne. Cuando el Señor Jesús nos perdona, se olvida realmente de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Dice: nunca más me acordaré de ellos. Entonces, este juicio no es quizás para echarnos en cara todos los pecados que hemos cometido, porque en realidad todos nosotros somos pecadores. El apóstol Pablo aún dijo, ¿no? De todos los pecadores, yo soy, dice, el primero. Este cuerpo de muerte, ¿quién me librará de él? Entonces, aún el apóstol Pablo luchaba con lo que son los pecados. Todos nos luchamos. El único que fue perfecto fue nuestro Señor Jesús. Entonces, este juicio no se basará en los pecados, en señalar los pecados, sino en señalar las obras que nosotros hicimos por nuestro Señor. Ahora, en el tribunal de Cristo seremos juzgados y recompensados por nuestras obras, por nuestras motivaciones y el uso de nuestros dones. Todos tenemos un tiempo, todos tenemos un día que dura 24 horas. Tenemos 24 horas para servir al Señor. Es cierto que el Señor dijo: 6 días trabajarás, pero el séptimo día descansarás y lo dedicarás al Señor. No harás en él obra alguna. Entonces, el Señor nos dio la semana para que nosotros trabajemos. Entonces, no es malo trabajar, generar dinero, cuidar de la familia, proveer, construir una casa, tener un mejor trabajo, un mejor sueldo, un mejor puesto, etc. No es malo eso. Lo malo es poner nuestras cosas o nuestra mirada, nuestra confianza en las cosas del mundo y no pensar en las cosas de arriba. Entonces el Señor mismo nos dijo: hagan sus tesoros en el cielo, donde el ladrón no mina, donde el ladrón no hurta. Entonces, no solamente somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Entonces nosotros tenemos un trabajo. Cuando aceptamos al Señor Jesús, fuimos bendecidos con un don, o algunos con más de un don. Entonces Dios nos regaló muchos dones a nosotros, para que nosotros podamos trabajar para su gloria, para su honra. Entonces, ¿cómo estás usando el don que Dios te ha dado? ¿Estás sirviéndole a Él? ¿Estás honrando a Dios con tu don?
estás dedicándole tiempo a Él. Entonces, este momento o en este tiempo es en el cual nosotros debemos meditar en todo ello. ¿Jesús nos recompensará? Es la pregunta que algunos se hacen. Dice la Biblia en Corintios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Analizamos un poco a los atletas. Los atletas entrenan todos los días, se privan muchas veces de muchos alimentos que ellos quisieran o que su cuerpo quisiera comer. Entonces, el hacer ejercicio todos los días, el entrenar es muy sacrificado, ¿no? Muchas veces les duele todo el cuerpo por los ejercicios que hacen, se esfuerzan, hacen un montón de cosas para llegar a un nivel máximo. Entonces, la Biblia dice, estos atletas corren por una corona corruptible, es decir, van a ganar una medalla que va a ser de oro, pero al final eso se va a quedar en lo que es una simple medalla de oro que les va a servir quizás por un tiempo, pero después se va a perder como todo lo demás. Entonces, por más oro que tengamos, nosotros no podemos ser enterrados con eso, ¿no? Antes, en el antiguo Egipto, los faraones se enterraban con sus tesoros, se enterraban con oros, con sus armas, etc. Pero al final eso no les sirve para la vida futura. Por eso la Biblia dice, ¿no? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Entonces, sin nada hemos venido y sin nada nos iremos. Pero dice, ustedes no solamente gozan, dice, por las cosas corruptibles, como sea una corona, un mejor sueldo, etc. Ustedes, dice, esfuércense por la corona incorruptible. Esa corona incorruptible es el trabajo que nosotros hacemos para el Señor. Si tú sirves en la iglesia, por más de que hagas un trabajo quizá que para ti es considerado pequeño, el Señor no lo considera pequeño. Todo trabajo será recompensado. Aún la Biblia dice, cuando tú diste en tus posibilidades un vaso de agua, de eso recibirás recompensa. Seremos juzgados respecto a la gran comisión. En Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando el Señor Jesús partió al cielo, a la casa de su Padre, el Señor nos dio un trabajo. Dice, ustedes vayan y hagan discípulos. Es el mandato principal de este verso. Dice, hacer discípulos. Nosotros debemos hacer discípulos. Dice, y ustedes enséñenles, bautícenles, etc. Pero nuestro trabajo es hacer discípulos. Entonces debemos cumplir el trabajo que Dios nos ha dado y seremos juzgados por eso en el tribunal de Cristo. No, el Señor nos pedirá cuenta acerca de nuestros discípulos. También seremos juzgados por cuán victorioso fuimos frente al pecado. En Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que ya hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros ya estamos muertos en el pecado. Y es distinto un hijo de Dios que comete pecado y uno que no es hijo de Dios que comete pecado. El que no es hijo de Dios, dice, vive para el pecado, se deleita del pecado, disfruta el pecado, busca hacer el pecado. Mientras un hijo de Dios, cuando peca, se humilla. Un hijo de Dios cuando peca se arrepiente. Un hijo de Dios cuando peca se pone triste y corre nuevamente a los brazos de su Padre para obtener perdón. Ahí la diferencia de un hijo de Dios que comete pecado y uno que no es hijo de Dios. Entonces, nosotros seremos juzgados por cuán victoriosos fuimos. Todos somos tentados en el día y muchas veces salimos victoriosos de esa tentación y otras veces no. Seremos juzgados por eso. También seremos juzgados respecto a nuestras palabras.
Y esto es interesante. En primer punto, los maestros. Luego, los que ofenden a los demás. 3, las palabras ociosas. En Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuentas en el día del juicio. Hoy en el mundo se hablan un montón de malas palabras. Las personas usan las malas palabras como su vocabulario común, y aún muchos cristianos usan las palabras para maldecir a su prójimo o hablar mal de su madre. Entonces nosotros como cristianos debemos tener cuidado respecto a eso. Nuestras palabras deben ser palabras que bendigan, nuestras palabras deben ser palabras que edifiquen, pero no solamente eso, nuestras palabras deben ser palabras que corrijan a los demás. No debe haber en nuestro vocabulario malas palabras. Entonces, porque por esas malas palabras nosotros vamos a dar cuentas a nuestro Dios. Aún los maestros, por la manera en la que ellos enseñan, por la forma en que ellos enseñan, ¿no? Muchas veces enseñamos nuestras propias ideas y no enseñamos lo que es la palabra del Señor. También si ofendemos a los demás. A veces nuestras palabras pueden levantar a una persona, pero también destruir a una persona. Por eso la Biblia dice, la vida está en el poder de nuestra lengua. Debemos tener cuidado de todo ello. Ahora, ¿cuáles serán los premios y las coronas que el Señor nos dará? Entonces, en este juicio va a haber premios y va a haber coronas. La Biblia menciona alguna de estas coronas. Primero, dice la corona incorruptible. Esta corona habla en 1 Corintios 9:24. Dice, gozan para ganar la corona, para los que llegan a la meta, ¿no? Entonces, esta corona incorruptible es justamente a los que han llegado a la meta, ¿no? A los que se han esforzado para llegar a la meta, a los que no se han desanimado quizás en medio camino, sino que se han esforzado hasta el último momento de su vida para servir, para agradar a Cristo. También la otra corona es la corona de regocijo. En 1 Tesalonicenses 2:19 habla de esto. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Esto tiene que ver con el agradecimiento que nosotros tenemos. Hay muchos cristianos que han sido muertos, quemados, otros perseguidos, otros ejecutados, etcétera, como lo vemos hasta el día de hoy. Estas personas en medio de la tribulación han sentido gozo. Gozo quizás no de lo que estaban pasando, sino de que ellos estaban sufriendo por Cristo, estaban sufriendo por su Salvador. Entonces, esta corona de regocijo será dada a aquellas personas que en medio de la prueba siempre estuvieron gozosos y pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Luego tenemos la corona de la justicia. En 2 Timoteo 4:8 nos habla de esto. Por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, todos los que aman la venida del Señor Jesús, todos los que lo esperan ansiosos, todos los que meditan en la venida del Señor Jesús y que se preparan sus lámparas para recibir al Señor en el aire. Todas estas personas recibirán lo que es la corona de la justicia. Pero también todas aquellas personas que actúan justamente. En este mundo es lo que más nosotros necesitamos, que las personas actuemos con justicia. Vemos miles de casos de corrupción, vemos padres que no se hacen cargo de sus hijos, vemos mujeres que maltratan a sus hijos, que engañan a sus esposos, etc. Entonces, muchas personas no son justas y aún muchos cristianos, al hacer un trabajo quizás cobran como si hubieran hecho el mejor trabajo del mundo, pero sin embargo, no tenía nada de bueno ese trabajo. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos ser mucho más justos. Esta corona será la corona de la justicia. También la Biblia habla de otra corona que será dada por el príncipe de los pastores. Y esto dice la corona incorruptible de gloria. Esta corona será para los ancianos, para los diáconos,
para los pastores, para los obreros y para los misioneros. 1 Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que sería nuestro Señor Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, todas aquellas personas que dedican su vida al servir a Cristo. Hay muchos pastores que se levantan en la mañana a orar, pastores de pequeñas iglesias que quizás no tienen un sueldo, un salario alto, pero se esfuerzan por servir al Señor, van de visita, preparan los sermones, atienden las necesidades de la iglesia, etc. Todas estas personas, y aún los que ocupan liderazgos, como los ancianos, los diáconos, los obreros, los misioneros que están en otro país sirviendo, han renunciado quizás a una vida de lujos, de comodidades, para servir al Señor Jesús. Todas estas personas te darán su corona, que es la corona incorruptible de gloria. También la Biblia habla acerca de la corona de vida. En Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La imagen que ustedes pueden ver ahí abajo son los hermanos de China. Los hermanos de China recibiendo su Biblia en su idioma por primera vez. Notan cómo ellos están emocionados, llorando, abrazando, aún oliendo quizás la Biblia, muchos llorando porque es la primera Biblia que ellos han recibido. Entonces lo tienen como un tesoro máximo. Las personas que sufren persecución, y China es uno de los lugares donde hay persecución a los cristianos, ellos, dice, serán recompensados con esta corona de vida. Todas aquellas personas que sufren persecución, tribulación, serán recompensadas con la corona de vida. La Biblia es muy clara y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Jacob dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada, dice mi alma. Todos recordamos el engaño que hizo Esaú a su padre, ¿no? Se vistió de pieles para simular que era su hermano Jacob y Jacob recibió la bendición de cuenta de su hermano Esaú, ¿verdad? Porque Esaú era el primogénito, el mayor, él debería recibir lo que es la bendición. Pero Jacob engañó a su padre, ¿no? Engañó a su padre, creyendo que así recibiría la bendición y creyendo así que le iría bien. Entonces, pero recibió la bendición. Es cierto, Jacob fue un hombre bendito, ¿no? Fue un hombre muy rico, fue un hombre que tuvo muchos hijos. Pero también, si nosotros vemos, los hijos de Jacob le hicieron lo mismo. Le hicieron lo mismo a Jacob en muchas ocasiones. Entonces, si recordamos una de las historias más conocidas, los hijos de Jacob vendieron a su hijo como favorito, ¿no? Entonces, que era José. Entonces, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos engañar a Dios. Nosotros debemos tener en cuenta esto. Entonces, nos espera un juicio a todos los cristianos, donde Dios nos pedirá cuentas de todo. Ahora que tenemos oportunidad de trabajar, trabajemos para el Señor Jesús. Ahora que tenemos oportunidad de dirigir, de cantar, de compartir, de evangelizar, dediquemos un tiempo para hacerlo. El Señor nos dará su recompensa a su debido tiempo.